En los últimos días han comenzado a circular informaciones no confirmadas sobre la posible muerte de Saif al-Islam Gaddafi, hijo del antiguo líder Muammar el-Gaddafi y figura política que para algunos sectores del país seguía representando una alternativa al caos actual de Libia. Según estas versiones, Saif al-Islam habría sido víctima de una emboscada en un contexto marcado por la inestabilidad política, la fragmentación del poder y la persistente interferencia de intereses externos en el país. Hasta el momento no existen confirmaciones oficiales ni independientes que permitan afirmar con certeza lo ocurrido. Pero en Libia, incluso los rumores dicen mucho más de lo que parece. Porque la verdadera pregunta no es solo si Saif al-Islam está vivo o muerto. La pregunta central es esta. ¿Por qué 14 años después de la caída de Gaddafi, el nombre de Saif al-Islam sigue siendo percibido como una amenaza para el equilibrio político de Libia? Saif al-Islam Gaddafi no era un hijo más del antiguo líder libio. Durante años fue presentado como un rostro político del futuro del régimen, formado en el extranjero, con un discurso más moderado y una imagen menos confrontacional que la de su padre. Saif al-Islam encarnó para muchos la posibilidad de una transición interna sin destruir el Estado libio. Antes de 2011 fue intermediario con potencias occidentales, participó en reformas limitadas y posicionó como heredero político natural de Muammar el-Gaddafi. Tras la caída del régimen, desapareció durante años del escenario político. Fue capturado, juzgado, liberado y contra todo pronóstico reapareció como un actor político. En 2011, Saif al-Islam se presentó como candidato a la presidencia de Libia. No ganó, pero su candidatura fue suficiente para demostrar algo clave. Una parte del país seguía viendo en él no solo un nombre, sino un proyecto de Estado anterior al colapso. Para unos era el símbolo del pasado, para otros la última oportunidad de reconstruir una Libia soberana, unificada y dueña de sus recursos. Para entender por qué el nombre de Saif al-Islam sigue generando tensión, hay que mirar la Libia real, no la Libia oficial. Desde 2011, Libia no es un estado plenamente funcional, es un territorio fragmentado, sin un poder central sólido, donde la autoridad se reparte entre milicias armadas, élites locales y actores extranjeros. Existen gobiernos, parlamentos y procesos políticos, pero el poder efectivo no se ejerce desde las instituciones, sino desde el control de la fuerza, del territorio y de los recursos. Las elecciones han sido propuestas, bloqueadas o instrumentalizadas. La estabilidad se mantiene no por el consenso nacional, sino por equilibrios frágiles impuestos desde dentro y desde fuera del país. En este contexto, Libia se ha convertido en un espacio estratégico disputado. Petróleo, gas, rutas migratorias y posición geopolítica hacen del país un punto clave para intereses extranjeros. El resultado es un sistema donde el desorden no es un accidente, sino una condición útil para quienes se benefician de él. Y en un sistema así, cualquier figura que hable de soberanía, de control nacional de los recursos y reconstrucción del Estado
rompe este equilibrio. En un país así, no basta con gobernar. El desafío es reconstruir un Estado soberano. A día de hoy no existen pruebas concluyentes que confirmen un asesinato ni responsables identificados. Eso debe quedar claro. Pero en análisis político tan importante como lo que se demuestra es lo que resulta coherente con el contexto. La pregunta clave no es si Saif al-Islam fue eliminado, sino esta: ¿a quién beneficiaría su desaparición política o física? En la Libia actual, su figura representaba un riesgo para varios actores al mismo tiempo, para las élites locales que prosperaban en el caos, para las milicias que ejercen poder sin Estado y para intereses externos que prefieren una Libia débil, fragmentada y previsible. Saif al-Islam no controlaba armas ni territorios, pero encarnaba algo más peligroso: la idea de un Estado soberano capaz de recuperar el control de sus recursos y redefinir sus alianzas. En muchos contextos africanos no se limita primero al hombre, se limita al proyecto. Y cuando el proyecto no se neutraliza políticamente, se busca su desaparición del espacio público. Por eso, incluso rumor, la posible muerte de Saif al-Islam no es anécdota, revela hasta qué punto ciertos equilibrios siguen siendo frágiles y villanos. Más allá de los rumores, versiones o silencios oficiales, el caso de Saif al-Islam Gaddafi nos deja una lección incómoda. En Libia el problema no es solo la ausencia de estabilidad, sino la imposibilidad de que ejerzca un proyecto político y verdaderamente soberano. Cuando un país vive fragmentado, cuando el poder real no reside en las instituciones y cuando los recursos estratégicos son gestionados bajo tutela externa, cualquier figura que diga no se convierte en una amenaza. Saif al-Islam no era simplemente un hombre, representaba una idea, un Estado, y que muchos consideraban cerrada y otros peligrosa. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿puede Libia construirse como un Estado soberano o está condenada a eliminar política o físicamente a todo aquel que lo intente?